todos. Bienvenidos a la primera webinar que organiza SUNPAR, la Sociedad Vasco-Navarra de Patología del Aparato Respiratorio, y que va a estar dedicada a la enfermería respiratoria. Este año, por circunstancias que todos conocemos y que nos han tocado muy de cerca, nos hemos visto obligados a cancelar el congreso anual. Y desde la Junta Directiva valoramos de una manera positiva seguir manteniendo las reuniones científicas, que siempre han tenido muy buena acogida por parte de la enfermería, y parece ser que este año, bueno, por la convocatoria que ha tenido, también en streaming también va a tener muy buena acogida. Nuestro agradecimiento al Laboratorio GSK, que nos ha dado la oportunidad de poder llevarlo a cabo y de poder estar reunidos esta tarde. Esta presidencia, en su carta de presentación el año pasado, pues ya hacía referencia que el año 2020 era un año dedicado a la enfermería, y ya mostrábamos nuestra voluntad de impulsar dentro de nuestra sociedad a la enfermería respiratoria. Creemos, estamos convencidos de ello, de que el trabajo de la enfermería respiratoria debe estar regulado como una especialidad, porque los cuidados que la enfermería respiratoria presta a los enfermos, por ejemplo, los enfermos crónicos que están en un tratamiento pues, con ventilación mecánica, un paciente agudo que necesita un tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo, pues precisa de unos conocimientos muy específicos, ¿no? Al igual que lo que es la realización de pruebas funcionales o de técnicas muy propias de la especialidad como es la broncoscopia. Vuestra labor como enfermeras, como enfermeros, en esta especialidad es totalmente insustituible y debe de ser reconocido como tal. Todos sabemos que el éxito o que el fracaso de un tratamiento no depende de una buena elección o una correcta elección, no solo depende de su prescripción, ¿no? Es fundamental la correcta administración y los cuidados, y en eso vosotros como enfermeras pues formáis parte, ¿no? En definitiva, SUNPAR apoya el trabajo de la enfermera como consideramos, como es parte fundamental de nuestro propio trabajo, ¿no? Me duele, sin embargo, reconocer que la enfermería sigue y continúa sin reconocer a nuestra sociedad como un interlocutor de sus propios intereses. A día de hoy, únicamente 19 socios de SUNPAR son enfermeros. El interés que suscita, sin embargo, las reuniones científicas organizadas, tanto las presenciales como la actual en streaming, supera de largo este número. Y, por tanto, de aquí un año más me veo obligada, igual que han hecho los presidentes precedentes, a animaros a asociaros a SUNPAR para que trabajemos conjuntamente, porque no puede ser de otra manera, en nuestros propios intereses y en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades respiratorias, porque la salud respiratoria es cosa de todos, de todas nosotras. Espero que disfrutéis de la reunión de esta tarde y que suscite un ameno debate. Reitero mi agradecimiento al Laboratorio GSK por su patrocinio, y os dejo ya en manos, doy paso a Camino Indurain Goñi, enfermera de neumología del Complejo Hospitalario Navarra, que será la moderadora de la sesión. Cuando quieras, Camino. Soy Camilo, la que va a hacer de moderadora. Entonces, la dinámica que vamos a seguir es que van a ser las tres ponentes, o sea, van a hacer las tres ponencias, y al final de las tres ponencias, pues me vais haciendo las preguntas, como os ha dicho el técnico, y yo les voy pasando a los ponentes, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de gestión de enfermería en la agilización del diagnóstico COVID en atención primaria, que nos va a hablar de ello Itziar Txutegi en sustitución de Amaia Garitano, que por motivos en su centro de salud, pues debe haber hoy un cribado masivo o algo así, entonces no podía estar. Entonces, nos va a hablar de eso Itziar, que es enfermera de enlace hospitalario de OSI Barralde Galdakano. Adelante, Itziar. Bueno, a todos. Bueno, pues aquí tenemos yo también tengo problemas con la tecnología, está claro. Bueno, de momento, de inicio pues tenemos el problema con Amaia y con Maribel, que dado el auge del COVID en la zona donde trabajan, pues les toca hacer el cribado masivo y empezaban esta tarde, ante lo cual pues no han podido estar. Pues me toca hacer la presentación. Yo lo siento, pero es que me la han pasado esta mañana. Hago lo que puedo y lo siento si no os doy toda la información que debería, ¿vale? Tengo mis problemas, vamos a intentar compartir pantalla.
Aquí. Compartir. No sé, ¿se ve bien? Bueno, la presentación es de Amaya, principalmente de Maribel Moreno, que es la supervisora de la red de vigilancia y es la adjunta de enfermería que lleva el tema de atención primaria. Entonces, las dos están liadas con el tema del cribado que se ha comentado en la zona de Durango. A ver si soy capaz de pasar la línea. Voy. A ver. Ahí las tecnologías, vale. Bueno, pues después del confinamiento, todos sabemos que el COVID lo que trajo a atención primaria fue un parón. Entonces, ¿qué pasó después del confinamiento cuando empezó otra vez a arrancar todo lo que es la atención primaria? Las necesidades han aumentado. Hay que hacer una captación y seguimiento de todas las personas afectadas por el COVID. Esto implica citas telefónicas, presenciales en el centro de salud o en el domicilio. Hay que dar una atención a todo el aumento de la demanda por motivos de salud que no han sido consultados, principalmente por el miedo que tenían los pacientes de acudir a su centro de salud o a urgencias. Y estos motivos de salud han podido empeorar o complicarse. También hay que reanudar el seguimiento de los pacientes con patologías crónicas. Hay que hacer una valoración, atención de los posibles agravamientos que han podido producirse durante la ausencia de los controles y la inmovilidad derivados de la situación de confinamiento. También hay que reanudar el seguimiento de los pacientes crónicos domiciliarios, así como de las personas que están a cargo de su cuidado. También hay que reanudar todos los programas de atención al crónico domiciliario. Hay que restablecer todos los servicios de urgencias y emergencias en los centros de salud que han permanecido cerrados, hacer un seguimiento de todas las ITES de todas sus modalidades. Hay que intentar simplificar y agilizar la burocracia. Hay que reanudar la atención pediátrica, a la asistencia ante la aparición de posibles problemas de salud mental, atender el aumento de los problemas sociosanitarios que nos ha traído la pandemia y la gestión y atención de las citas perdidas de las pruebas complementarias. Entonces, el incremento de la actividad en atención primaria, ahora mismo, supongo que los datos estarán actualizados, el 50% de la consulta de enfermería es presencial y el otro 50% es telefónico. Sin embargo, en la consulta médica, el 80% de la consulta es telefónica y el resto es presencial. Lo que se quiere es equiparar que sea también un 50%. También tenemos una presencia de nuevas agendas, que son las de COVID, tanto de enfermería como la del médico, y todo esto, evidentemente, sin aumento de personal. Lo que todos sabemos es que el control adecuado y las medidas higiénicas van a hacer que haya una menor incidencia de un empeoramiento en la patología. ¿Qué es la prioridad de en la consulta de adultos? Pues los pacientes pluripatológicos. Esto es un trabajo conjunto con las enfermeras de prácticas avanzadas y los crónicos domiciliarios, que estos pacientes pues tienes que hacer un seguimiento más exhaustivo. El control de las enfermedades crónicas, hacer una promoción del autocontrol y el empoderamiento de los pacientes. Y las citas con enfermería, pues habría que volver a reanudarlas. En pediatría, pues las revisiones de salud, el control del niño sano, el seguimiento de problemas que precisan atención periódica, atención a los contratiempos devenidos del confinamiento, la gestión de las consultas indemorables y el autotriaje. En referencia a la COVID-19, los síntomas... las consultas por síntomas respiratorios, la derivación de forma inmediata al circuito de medicina-enfermería correspondiente. Mantenimiento de las medidas de alarma sanitaria y cada centro tiene su centro asignado. Bueno, tenemos el algoritmo de la sospecha de COVID que tiene fecha del 18 de marzo, pero parece ser que sigue vigente. Bueno, pues un paciente llama al centro de salud porque tiene un problema. Bueno, pues se hace un primer cribado, vaya, se me dio para atrás, que a ver si tiene tos, disnea, dolor de garganta. ¿Qué es no? Bueno, si ha sido un contacto estrecho. ¿Qué es que no? Pues la consulta debería ser igual. ¿Qué es que sí? Bueno, pues hacíamos una cuarentena domiciliaria durante 14 días y que ahora parece ser que lo han reducido a 10. Y bueno, pues hacer una vigilancia del paciente con la temperatura cada 12 horas, extremar las medidas de higiene, dar unas recomendaciones generales. Que el paciente tiene síntomas respiratorios, lo que sí se hace es no sé si tengo una forma de verlo más fácil. A ver
Si me entra aquí, que es más clara, se ve más fácil. Pues eso. El seguimiento de los pacientes con sintomatología respiratoria, bueno, pues si la tienen, que sí se hace una primera valoración inicial, que hay una guía de valoración de síntomas respiratorios que está en los, bueno, semaforitos los llamo yo siempre, pero bueno, en el faro, que puedes hacer. Entonces, si es que da que sí, hay una consulta de atención primaria con su enfermera de cupo 24 a 48 horas hasta la resolución de síntomas. Que no tiene antecedentes de riesgo, pues entonces 48 a 72 horas durante los 10-14 días tras la aparición de fiebre. ¿Qué pasa si nos da? Pues fiebre de más de 38, sería una cruz. Si tiene dificultad respiratoria, pues si es en reposo serían 2 cruces, si es con tos con esfuerzo sería una y si no tiene ninguna, pues nada. Si suma 2 cruces, pues hacíamos una valoración de la exploración presencial por el médico. Que además habría que mirar el CUR 65, el CUR 65, a ver si tiene confusión, si la frecuencia respiratoria, la tensión, la edad. Y el CRB 65, si son 5 puntos, pues 2 puntos sería criterio de hospitalización y derivar al hospital. Luego, ¿qué nos pasa con las altas del hospital? El paciente dado de alta, de inicio en la pandemia, lo que se hacía era un seguimiento por parte del hospital, en el caso de nuestra OSI, por parte de enfermería de enlace hospitalario, y hacíamos un seguimiento durante los 14 días, llamándoles todos los días durante los 14 a ver qué tal iba. A partir del 1 de abril pasó este control a los centros de salud. ¿Y qué se hace? Bueno, pues tienen una cita para que les llamen las primeras 24 horas. Si el paciente está bien, tiene síntomas de empeoramiento, se le vuelve a citar, creo recordar que era el 4.º día, otra cita. Y si evoluciona bien, se le daría de alta al 10.º día y se hace un parón del seguimiento. En caso de que empeoraría, entonces lo que se hace es una revaloración conjunta con el servicio que le ha dado de alta. A ver. Volvemos a la presentación. Los pacientes afectados de COVID, bueno, pues lo que tenemos que conseguir en primaria es garantizarles que tengan material de protección individual y sobre todo el personal, para las situaciones que requiera atención presencial. Que tengan acceso fácil a primaria a pruebas complementarias, que puedan necesitarse seguimiento como las PCR, las serologías, el TAC, los ecocardios. Hay que garantizar los tiempos protegidos para su atención domiciliaria, que no tengamos que ir a todo correr a ver a un paciente, con lo que implica de vestirse, desvestirse en un domicilio, que no es lo mismo que en un hospital. Y luego también lo que tenemos que intentar es introducir las pautas regladas de ejercicio y rehabilitación respiratoria adaptadas a la situación del paciente y su entorno. Y bueno, pues lo que tenemos que intentar también es hacer una mayor difusión de las recomendaciones para la prevención, tanto en la consulta presencial como en la telefónica, en los centros y consultorios, con carteles, en los medios de comunicación, en todos sitios. No aparte de que todo el mundo está de acuerdo que todas las medidas son necesarias, pero es que poca gente las hace caso. Así que mal vamos. La vigilancia de casos y sospechas se lleva a cabo por parte de un equipo multidisciplinar. Hay auxiliares administrativos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería y enfermería. Estas están dirigidas por las gestoras de casos, que son las enfermeras especialistas en comunitaria. Y el objetivo es la contención de los casos, que parece ser que en estos momentos no es lo que estamos consiguiendo. Así que eskerrik asko y gracias por vuestra atención, porque esto ha sido un poco de marrón. Gracias a todos. Ya. Ahí, ya. A la Camino, todo tuyo. Camino, debes de activar el sonido.
¿Ya? ¿Se me oye? ¿Sí? Perfecto, se te oye. Vale, gracias Ichia, te has defendido muy bien con la tecnología, ¿eh? Seguramente que ahora Jesús, con este título que nos va a presentar, enfermeros en los tiempos modernos, no tiene los problemas que tenemos nosotras con las nuevas tecnologías. Bueno, Jesús Valle es enfermero de atención primaria, trabaja en el centro de salud de Orduña. Y Jesús, con motivo de la pandemia, se animó a explorar el mundo que hay para nuestra profesión en las redes sociales. Así que nos presenta enfermero en los tiempos modernos. Venga, adelante, Jesús. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, lo primero, decir que bueno, pues que agradezco que hayan confiado en mí para dar algo que en principio siempre tienes dudas de hasta qué punto vas a poder solucionar o no. Vamos a ver si consigo compartir con vosotros la... Jesús, algo has tocado que no se ve la cámara. Vale, estoy intentando compartir con vosotros... A ver, ahí estoy, ¿no? Quiero compartir con vosotros el Keynote. Bueno, y si no lo hago como compartir pantalla, como habéis hecho vosotras. Vamos a ver si compartiendo pantalla lo hacemos mejor. Vale. Vamos a ver. Se ve bien. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos ya? Sí, perfecto. Vale, bueno. Jesús. A ver. Jesús, no lo sé. Parece que Jesús tiene un problema tecnológico. Bueno, se ha salido y se vuelve a intentar conectar. Un segundo. Bueno, espero estar otra vez. Estás por duplicado ahora mismo. No sé cómo lo has hecho. No sé por qué en realidad... ¿Ahí? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Es que es curioso. Tienes que activar el vídeo, Jesús. Espera. Es que voy a sacar esto. Voy a cerrar, ¿eh? Voy a cerrar. Y vuelvo a... Ahora te al veo. vídeo. Ahora estoy. Sí. El caso... Bueno, pues no. Ahora se ha ido porque entiendo que le vas a dar a compartir pantalla. Eso es. No, pero no estás compartiendo nada. Vale. Bueno. Si te parece, lo que podemos hacer nos lo puedes hablar de viva voz y luego si nos mandas el PowerPoint o el Keynote que tengas preparado, lo subo yo junto al vídeo. Voy a volverlo a intentar, a ver si... Ahora se ve. A ver si ahora se ve. Vale. Bueno, se supone que está transmitiendo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Bien? ¿Se ve? Sí, y se te oye. Bien, bueno, pues es inevitable a veces tener que pelearse así con los medios a pesar de todo, a pesar de haberlo preparado y a pesar de... Bueno, en fin, vamos a empezar. Y esto no nos tiene que asustar, ni nos tiene que amedrentar, ni hacer que echemos hacia atrás cuando tenemos una iniciativa o hemos decidido
empezar a intentar divulgar en otros medios que no son los que estamos acostumbrados. Y yo tengo 53 tacos y seguramente sería mejor que diera esta sesión alguien de 20. Y lo haría mucho mejor que yo. Pero, por otra parte, quiero pensar que esto es una herramienta que podemos utilizar todos y que merece la pena que exploremos porque nos abre nuestra profesión a otro mundo que no estamos acostumbrados y, sin embargo, es muy, muy potente para llegar a la gente. Porque ahora estamos acostumbrados a la información así, en bombazos, y es lo que conseguimos con las redes sociales, que es básicamente de lo que voy a hablar hoy. ¿Por qué creo yo? Porque a mí en un momento me proponen que puedo dar esta sesión. ¿Y por qué creo yo que puedo darla? Yo no soy nadie famoso, no soy una persona con un tirón mediático increíble. Sin embargo, si vemos esta definición que dice que un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y con presencia e influencia en redes sociales, pues ahí perfectamente puede encajar alguien como vosotras o como yo y no hace falta tener 200.000 seguidores, no, porque vamos a hablar también de cómo podemos aprovechar las tecnologías para dirigirnos a un público concreto y buscar nuestro objetivo con puntería. ¿A quién queremos que vaya esa información que estamos mandando? Y podemos ver si lo estamos consiguiendo o no. ¿Por qué evolucionar? Pues evolucionar, yo creo que estamos haciéndolo constantemente, nos estamos adaptando una y otra vez, pero muchas veces nos quedamos con el miedo de, es que estas nuevas formas, estas tecnologías me van a superar, ¿por qué me voy a...? Bueno, pero si nos olvidamos del aparato y nos centramos en qué es lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta mucho, nos gusta porque nos han formado para ello muy bien, nos gusta educar en salud. Y para educar hay que exponerse, ¿no? Hay que tener alguien que escuche tus mensajes. Entonces, estamos constantemente trabajando nuestra forma de mandar mensajes de salud. Pues evolucionar merece la pena. Y es una manera de enfrentarnos a nuestra profesión desde otro punto de vista que puede ser muy bonito. ¿Qué medios podemos usar? Pues bueno, aquí me imagino que conoceréis todos los logos que aparecen. Está desde arriba hacia abajo, pues Facebook, Instagram, está Reels, que pertenece a Instagram también, TikTok, están los Messenger, el YouTube, bueno, pues la aplicación de mensajes de Apple, la televisión, ¿por qué no? Telegram, WhatsApp, la radio, ¿por qué no? Sí, también son redes sociales. La diferencia entre televisión y radio y alguna otra más es que pasamos de un monocanal a un bicanal, donde hay un feedback inmediato muy potente y que podemos utilizar pues, para actualizarnos, podemos utilizar ese feedback también pues, para saber qué es lo que interesa y qué es lo que no interesa, cuáles son las publicaciones que han tenido más éxito de las que hemos hecho. Es bastante potente porque casi todas nos ofrecen estadísticas. Luego vamos a hablar un poco de la herramienta de estadísticas de Instagram. A la hora de crear una cuenta en una red social o de sacar nuestro mensaje más allá en enfermería comunitaria, ¿no? Porque yo al final esto lo veo como una manera más de hacer enfermería comunitaria. Y yo creo que es bastante bueno
que lo veamos como una fruta muy bonita que no hay que comerse desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera, empezando por una buena semilla dentro de la fruta que será la que dé el fruto de luego más adelante, va a ser el germen de todo nuestro trabajo, luego algo jugoso a lo que encargue el diente y terminaremos por la parte de fuera, que es una envoltura atractiva y que es lo que presentamos. Pero ya os adelanto que eso es lo último de todo. Lo ideal es que haya buen meollo dentro de toda la cuenta para que realmente tenga tirón y sea algo que merezca la pena. Luego, yo también creo, y viendo un poco cómo funcionan diferentes cuentas y por lo que he ido experimentando poquito a poco, creo que es muy importante tener claro qué contenido vamos a ir desarrollando, ¿no? en nuestras redes. Y no suele ser muy bueno dar saltos de una cosa a otra, sino llevar más o menos una uniformidad en los mensajes, en la forma de contarlos y en la forma de desarrollar el contenido de la cuenta. Pues si te va a seguir alguien, si alguien nos va a seguir una vez de que hemos decidido pues, empezar a comunicar en redes, si alguien nos va a seguir, va a buscar que le hablemos de algo que le interesa. Y entonces, si ve que hoy hay temas interesantes, pero mañana nos hemos puesto a hablar de otra cosa que es muy marciana y que seguramente se va a despegar, ¿no? de la cuenta. Y si buscas una fidelidad y una uniformidad a un contenido, pues la gente sabe a qué atenerse. Cuando te sigue, sabe de qué va el tema. Sabe de qué vas tú y sabe qué es lo que estás intentando transmitir tú. Y va a ser más fácil que la audiencia se fidelice si tenemos un contenido uniforme. Está muy extendida la imagen de que las redes sociales son glamour, son, bueno, pues es que me quiera mucha gente, salir guapo y que me den muchos likes y me comenten cosas bonitas. Sin embargo, no siempre es así. Detrás de las redes hay de todo. Y así como hay feedback muy bueno, pues hay gente que es auténticamente destructiva, ¿no? En los comentarios y en la relación que hace con el influencer. Yo creo que es bueno, es saludable distanciarse un poco de los trolls. Los trolls, esta gente que entra a dinamitar tu contenido con comentarios explosivos o simplemente busca ganar publicidad, ¿no? Hacerse publicidad. Y bueno, glamour puede que haya un poco, puede que haya feedback muy bueno, pero hay que saber verlo todo desde un punto un poquito frío, porque la realidad es que también puede haber, yo no he tenido muchísima suerte, también hay que decir que mi cuenta de Instagram tiene 900 seguidores, no es una barbaridad, aunque yo cuando la creé fue con el objetivo de conseguir 500 seguidores, y porque pensaba que así iba a llegar al entorno que me interesaba, que eran los usuarios de Orduña, y bueno, pues he tenido la suerte de que la gente me ha mandado muchísimo cariño por diferentes vías y eso me ha animado a seguir. Y a pesar de que a veces es realmente difícil, porque otra cosa que podría ser, que sería el conseguir un rendimiento económico de una red social, pues bueno, eso ya es otra historia. Aquí, de momento, en lo que yo os puedo decir de mi experiencia es que esto se hace por amor al arte,
por amor a la profesión y por el cariño que puedas tener a la gente a la que atiendes, ¿no? Y que buscas un altavoz para comunicarte en primera persona con ellos, sin intermediarios, y poderles decir, como este mediodía, que ya pueden coger cita para la vacuna de la gripe y que ya no se están citando desde el hospital, porque con eso hay muchísima confusión. Pues bueno, me he procurado de un altavoz que puede llegar a 900 personas en principio o más, y bueno, para mí ese es mi glamour. La realidad detrás de una cuenta o de un trabajo en redes es que es eso, que hay bastante trabajo, porque hay que mantenerse al día, hay que leer mucho, hay que estar actualizado, hay que mirar sobre bulos, hay que currárselo, porque si no te pillan con los pantalones bajados enseguida. La gente lee bastante y hay gente que, bueno, pues que te va a ir a pillar también. Así que mejor si nos rodeamos de amigos. Solo es difícil, con amigos es mucho mejor. Si hay un equipo en el que alguien se puede encargar del diseño, alguien se puede encargar de las ideas, del contenido, de la puesta en escena, alguien que te haga fotos, claro, porque si tú eres el que pones la cara, pero alguien tiene que sujetar la cámara. Y hacerse un selfie no siempre queda bien, porque no sé si os habéis fijado, pero la cámara que se utiliza para el selfie tiene un angular bastante grande y a veces deforma un poco. Entonces, pues bueno, como hay que fijarse un poco en todo, a veces está guay que haya otra persona que desde el otro lado te pueda enfocar y pueda buscarte un punto de vista que sea, porque yo busco con mis fotos, pues igual que la que he puesto antes, que habéis visto que salía una foto mía, que pueda comunicar algo con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, la fotografía es algo que nos va a ayudar muchísimo y intentemos hacerla bien. Así que cuando publiquemos nos tenemos que fijar en diferentes cosas. Por ejemplo, la luz. La luz que se utiliza en redes sociales es una luz bastante plana. Y os voy a decir que yo aquí he buscado un ventanal delante, pero que claro, un webinar, pues bueno, es mi primer webinar y bueno, no había contado en un principio que igual estaría bien tener una luz de emergencia para, en caso de que caiga demasiado la luz del sol, pues poderme iluminar. Yo espero que me estéis pudiendo ver bien, aparte, bueno, pues con la pantalla, pues con lo que me ilumine ahí, ¿no? Pero la luz es un elemento importante y en redes sociales se huyen de sombras muy marcadas. Entonces, lo que se buscan son luces más bien planas, donde los ojos se vean claramente y donde no haya grandes sombras dramáticas, porque se busca una estética que sea agradable, porque la mayoría de la gente que entra en redes sociales entra para entretenerse. Y va a ser el fin primero por el que mucha gente te va a seguir. Por otro lado, cuidar tu imagen personal o que sea acorde al mensaje que quieres dar. Yo, por ejemplo, hoy he pensado que me gustaría, de alguna manera, pues hacer un guiño, aunque fue ayer, ¿no? El día que propuso la OMS como Día Internacional, ¿no? De la lucha contra el cáncer de mama, y bueno, pues yo quería hacer un guiño a ese día y por eso me he puesto de rosa. Pues bueno, esto lo puedes llevar hasta donde tú quieras. Y bueno, la imagen personal, en realidad, si os fijáis en mi cuenta de Instagram, vais a ver que hay el descuido de la imagen personal, a veces un poco intencionado. ¿Por qué? Y salgo con un forro polar o
con barba, sin afeitar. Pues porque mi intención en los vídeos es que fueran muy, muy, muy cercanos, que la gente lo viese como muy poco elaborado, así que fuese más natural y que la gente a la que llegase lo aceptase de una forma pues como quien habla conmigo en la consulta. Luego, cuidar el entorno bueno, eso es pues otro elemento más con el que puedes dar información, y a la hora de buscar el contenido, pues está bien pararse un poco y huir de las prisas, porque a veces las prisas nos llevan a cometer errores. Ya os he dicho que, bueno, pues que hay que hacer mucha labor de documentación, o de estar al día, de ver noticias. Entonces, pues bueno, a veces ya sabéis cómo son las redes sociales, no hay que dejarse mucho llevar por cierto tipo de mensajes que pululan por ahí, que a veces son grandes bulos. Entonces, que no caigamos nosotros en terminar difundiendo cosas que no queremos, ¿no? Entonces, pues bueno, la selección del contenido sin prisas y de actualidad sí, pero con ojo, ¿vale? Hemos dicho antes que yo tengo de entre mis seguidores gente de Orduña, y yo sé que es así porque lo veo en la herramienta de Instagram de cuáles son mis seguidores, ¿no? Y cómo he hecho para encontrar seguidores y espectadores de Orduña. Pues bueno, la verdad es que yo empecé con todo esto no directamente en Instagram ni en Facebook, sino que empecé por mandar un vídeo que explicaba un poco el tema del confinamiento y bueno, se lo mandé a una concejal del Ayuntamiento de Orduña, y esta concejal decidió en el Facebook del Ayuntamiento de Orduña pues difundirlo. De ahí, pues hubo un montón de gente que empezó a ver este tipo de vídeos, porque luego después de ese vino otro, viendo yo que me venían pues pacientes y me decían: he visto tu vídeo, me ha gustado mucho, qué claro lo has explicado. Bueno, pues eso, como os imagináis, me dio subidón y dije, pues ahora que estamos confinados y no hay mucho más que hacer, vamos a darle caña aquí a los vídeos. Bueno, pues el caso es que de ahí me empezaron a hacer solicitudes de amistad a mi Facebook personal. Y dije, pues bueno, pues casi que no. Voy a hacer una cuenta específica de enfermería y lo mío personal va a ir por otra parte, porque si no esto va a ser un batiburrillo y no va a tener una línea. Entonces, pues bueno, por ahí ya conseguí muchas personas de Orduña. Luego, en Instagram, pues empecé a seguir a personas que seguían a bares de la zona. O empecé a seguir, cuando me seguía alguien que yo conocía que era paciente, pues a todos sus seguidores, pues empezaba a seguirles. Y así, es una forma de darte a conocer, ¿no? Y vas poco a poco, pues, haciendo match con las personas a las que quieres llegar. Luego, pues, existen más formas, como veis aquí, ¿no? Comentar en páginas de tu ámbito, de la salud, o dar likes en publicaciones, en comentarios relacionados con tu actividad. Promocionar publicaciones, que quiere decir poner dinero, ¿no? Para que te las dirijan y te las enfocan a un público. Contratar un bot. Contratar un bot es un programa que te hace todas estas cosas en forma automática, y no os lo recomiendo en absoluto. No os lo recomiendo porque al final Instagram, por ejemplo, tiene algoritmos que detectan un exceso de actividad, ¿no? Que es lo que producen los bots, pues en comentarios, en seguir a gente, en dejarle de seguir, y normalmente lo que hacen es capar esas cuentas. Así que todas las de antes pueden valer, pero contratar el bot no os recomiendo. Las estadísticas, pues bueno, aquí podéis ver, ¿no? Intervalos de edad. Se puede saber
el sexo de las personas que te siguen, se puede saber de dónde son. Ya veis que, sorpresivamente para mí, pues bueno, empezó a haber gente de Vitoria y de Bilbao, pero Orduña está ahí, sigue estando ahí. Vale, pues bueno, entre la gente de Instagram y la gente de Facebook sé que tengo bastante cobertura en Orduña y luego, pues bueno, eso me sigue llegando información directa de pacientes y tal. Bueno, y lo más importante es lo que hemos dicho antes, no olvidarnos de que el principal uso de las redes sociales es el entretenimiento. Entonces, pues bueno, la mayoría de las cuentas que tienen tirón, hay que combinan la información con notas de humor, bien con memes o con... Yo intento hacer lo que puedo también y a veces pues con más éxito que otro, pero os digo que cuando pongo una tontería, y para esto hay que tener el sentido del ridículo bajo, pero esto se trabaja también, cuando pongo una tontería se acoge en general bastante bien. Pero bueno, manteniendo un estilo y una línea. Y sin más, me hacía ilusión poner esta foto y daros las gracias por escucharme, sobre todo, pero en esta foto yo, que es mujer, y es como a veces me veía yo mirando a todo este jaleo, ¿no? En el que el tronco grande, el gran tronco es nuestra profesión, la enfermería, y hay multitud de ramas, multitud de apartados en los que podemos desarrollar nuestro trabajo, pero al final pertenecemos a esto tan bonito que es esta profesión que nos une a todas y que bueno, pues no deja de engancharme cada vez que descubro un rinconcito nuevo, una rama nueva y un sitio nuevo en el que estar. Así que, bueno, me parecía muy bonita la metáfora y con esto quería dar por finalizada esta sesión. Bueno, no sé si se ha podido... Camino, ya estás conectada. Estoy conectada. Muchas gracias, Jesús. Me ha gustado mucho la ponencia. No podías haber titulado mejor, Enfermero en tiempos modernos. Lo único, yo me he perdido en algunos términos, pero bueno, esto nos dice que nos tenemos que reciclar a las personas que somos un poquito más mayores. Bueno, y vamos a pasar ya a la tercera ponencia, que nos va a hablar Nerea Zabala. Nerea Zabala es psicóloga cognitivo-conductual y también es enfermera de la unidad de sueño en el Hospital Universitario de Cruces. Pues Nerea nos va a hablar de la gestión emocional ante el COVID-19, la fatiga cognitiva en la enfermería. Adelante, Nerea. Vale. Hola, buenas tardes. El tema que nos queda hoy para hablar en nuestra tercera sesión es sobre gestión emocional de la COVID-19, un tema muy importante para la enfermería porque realmente se ha visto con mucha fatiga cognitiva y debemos tratar este tema como importante. Soy Nerea Zabala, enfermera del Hospital de Cruces y vengo un poco a contaros este tema, a ver si resulta interesante y además muy ilustrativo. La enfermería es una ciencia, pero también es un arte humanista. Significa hacer un trabajo técnico bajo evidencia científica, evidentemente, pero siempre con empatía y compromiso. Como bien nos dice aquí, la mente es un hermoso caos, 100%, pero entrenable. Claro, si tuviéramos que hablar de gestionar emociones, tendríamos que explicar qué es gestionar emociones. Gestionar emociones significa capacitarse para manejar las emociones de una forma apropiada, es decir, tener herramientas suficientes para afrontar nuestras emociones, tal cual nos surgen. En estos tiempos COVID nos hemos visto que tenemos que enfrentarnos a un montón de pensamientos negativos, de emociones, de sensaciones, y todas ellas tenemos que afrontarlas. Claro, hay que tomar conciencia entre la relación que existe entre la cognición, el comportamiento y la emoción, es decir, lo que pienso, lo que hago y lo que siento. ¿Dónde estábamos el 1 de enero? Bueno, pues el 1 de enero, como bien nos dijo la OMS, era declarado el año 2020
como Año Internacional de la Enfermería. Todos estábamos triunfantes, con unas emociones positivas. Teníamos un Nursing Now que estaba trabajando detrás, que estaba elaborando muchísimas cosas y nos decían, es hora de reconocer la contribución esencial del personal de enfermería y la partería. No olvidemos que aquí incluimos enfermería e incluimos también maternidad, ¿vale? Es decir, partos. Es el año de la salud mundial. Claro, ¿qué pasó posteriormente? Ya si nos vamos a un 15 de marzo, pues un 15 de marzo empiezan a surgir varias cosas. Ya nos dijo Florence Nightingale que este año hemos celebrado el 200 aniversario de su nacimiento. Esta señora, Florence Nightingale, nació un 12 de mayo, efectivamente, es decir, corresponde a nuestro Día Internacional de la Enfermería y el enfermero, no olvidemos, ¿vale? Y esta señora nació un 12 de mayo de 12 de mayo de 1820, por tanto 200 años del nacimiento de Florence Nightingale. Claro, pero esta señora pronosticó ya en 1870 que 150 años más tarde íbamos a ver qué tipo de enfermería, íbamos a ver un tipo de enfermería diferente, y ella imaginaba en su foro interno un tipo de enfermería diferente y además decía, tardaremos 50 años en ver el tipo de enfermería que yo imagino. Pues fijaros, no sé si en su cabeza entraría que estaríamos ahora mismo en fase con esta pandemia. El 15 de marzo empezaron a surgir esos pensamientos negativos. ¿Negativos por qué? Porque se desencadenó ese estado de alarma y nos llegó ese 12 de mayo donde estábamos viviendo unos momentos difíciles. Esto es una declaración que he tomado de alguien que dijo, hemos vivido y seguimos viviendo unos momentos difíciles que nada se parecen a ninguna otra situación vivida y esto afecta a diferentes esferas de la vida. Hemos tenido que cambiar rutinas, la forma de relacionarnos, de trabajar. Tenemos un estudio que se hizo, lo hizo Estados Unidos y lo hizo Inglaterra, United Kingdom. En este caso, The Workforce View 2020 fue el Instituto de Investigación ADP que encuestó a 32.442 trabajadores de todo el mundo. Entre el 29 de octubre de 2019, curiosamente, y el 6 de enero de 2020. Es decir, hacen un estudio sobre las actitudes y las opiniones que los empleados tenían hacia el mundo actual de los trabajos y lo que esperaban del lugar de trabajo en el futuro. Pero fijémonos, estamos ahora mismo, estamos en octubre de 2020 y posiblemente nuestra manera de pensar haya cambiado, nuestros sentimientos hayan cambiado y nuestros pensamientos hayan cambiado, ¿vale? Nuestras actitudes probablemente y nuestras opiniones sean totalmente diferentes. En este estudio se dedujeron ciertas cosas que vamos a comentar ahora. Es un estudio que se hizo a nivel global, es decir, estábamos sacando los datos del Big Data y se hizo esta investigación que se hizo encontró una serie de datos y de porcentajes. Entonces, a nivel, ellos le llaman Norteamérica, ¿vale? Estamos hablando de América del Norte, y donde ellos veían que en enero del 2020 tenían una especie de porcentaje, vamos a decir, de visión optimista, ¿vale? Del 84%. Europa tenía una visión optimista con respecto al futuro de la enfermería, una visión del 78%. Sudamérica, la América Latina, tenía del 89% y Asia-Pacífico tenía del 95%. Les pasaron esta encuesta ya en mayo del 2020, cuando nosotros ya estábamos ya en pleno boom de la pandemia. Claro, pero es que Europa llevaba otro ritmo, con lo cual por eso nos llama la atención. Norteamérica llevaba otro ritmo, Sudamérica llevaba otro ritmo y Asia-Pacífico llevaba otro ritmo, pero llevaba otro modelo de control. Entonces, ahí tampoco varían mucho los datos. O sea, si Norteamérica nos dice que en mayo de 2020 y ya estábamos en plena pandemia, un 79% de optimismo, pues es bastante. Europa dice que un 78%, casi igual que en enero de 2020. Sudamérica dice no, 89%, también igual
que en enero de 2020. Y Asia-Pacífico dice, ya baja un poquito y dice que del 87%, cosa que en un principio estábamos hablando del 95% de optimismo, es decir, 95% de empleados estaban optimistas sobre los próximos 5 años en el lugar de trabajo y a pesar de la pandemia, es decir, vemos ahí, hay un porcentaje, vamos a decir, bajito, vamos a decir, nada bajo y que se mantiene optimista en este informe post-COVID-19. En toda esta pandemia, es decir, tenemos una volatilidad, ¿vale? Una incertidumbre, una complejidad y una ambigüedad. Cuando hablamos de volatilidad, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos que hay grandes cambios, pero esto también puede ser algo efímero. Tenemos una incertidumbre, es decir, hay un tsunami de información, incluyendo las fake news. Tenemos una complejidad, hay una infinidad de datos, hay distintos medidores, algunos complejos, otros simples. Claro, cada uno lo mide de una forma diferente. Daros cuenta cómo se valoraban los datos en febrero y cómo se valoran los datos ahora mismo, en octubre de 2020. No hay nada que ver. Ahora nos estamos cuantificando por 100.000 habitantes, qué porcentaje tenemos de personas. Es decir, es totalmente diferente que decir 55 muertos, que decir 748 muertos. Es totalmente diferente. Hay una ambigüedad, pero ¿qué es lo que necesitamos? Seleccionar la información, es decir, hacer una higiene de datos. ¿Qué va pasando por nuestra cabeza ante la llegada de la COVID-19? Claro, ¿cómo diferenciar los síntomas de ese coronavirus cuando nos ha ido llegando, ¿no? Y ese uno somos nosotros, ese colectivo de profesionales sanitarios. ¿Y quiénes son los demás? Pues los demás son nuestros pacientes, nuestra familia, nuestros vecinos. Para nosotros mismos, ¿existía una protección segura? ¿Y acaso cuáles eran las inseguras, ¿no? ¿Había datos suficientes para una exposición segura? No lo sabíamos. ¿Cómo debíamos protegernos o cómo debíamos proteger a los demás? Tampoco lo sabíamos. Todo esto va creando una serie de emociones, actitudes, sensaciones, totalmente diferentes en cada uno de nosotros. ¿Cómo y cuánto tenía que ser? Y ha sido la dotación de equipos de protección. Otro gran problema que hemos tenido los profesionales sanitarios y sobre todo en la enfermería, cuando tenía que entrar a las habitaciones a administrar la medicación. ¿Cómo ha sido el afrontamiento con respecto a la utilización de los EPIs? Es decir, cómo nos hemos tenido que buscar la vida, la enfermería y todos los profesionales sanitarios. ¿Hasta qué punto la llegada de información nos ha aportado perspectiva y cuánta implicación nos ha solicitado? Claro, todo esto ¿qué nos ha hecho? Pues ha hecho que tengamos unas situaciones emocionales contra las que nos hemos tenido que enfrentar cada uno como buenamente podía. ¿Qué hemos encontrado? Pues hemos encontrado sentimientos de rabia, es decir, al pensar en la gente que se ha visto afectada, unos sentimientos de culpa enormes y cómo reparar y cómo intentar corregir esos sentimientos de culpa, cómo conseguir dejar de tenerlos, ¿no? Es decir, cómo evitarlos. Sentimientos de tristeza. Hemos tenido sentimientos de tristeza ante los pacientes que íbamos perdiendo, ante los seres queridos. Estábamos con una sensación de fracaso total. Hay otra serie de personas que han caído en la procrastinación. Es decir, no te apetece hacer nada. Llegabas a casa y no hacías nada, no cumplías ni con los objetivos con la familia. Habíamos perdido la ilusión. Había mucha gente que se ha quedado ahí y gente, es decir, profesionales sanitarios que, incluida yo, nos hemos tenido que coger una baja porque yo, en mi caso, por enfermedad, pero mucha gente, pues porque no ha podido sobreponerse, vamos a decir, a una situación tan grande, una situación que nos quedaba tan grande, ¿no? Hay otra gente que ha caído en un síndrome de cabaña, es decir, ha restringido todas sus actividades, ha evitado situaciones, se ha aislado socialmente, ha hecho una restricción de contactos sociales, ha hecho un consumo de psicofármacos, ha utilizado el alcohol, sustancias, es decir, por algo nos han contado que en los supermercados se vendían muchísimas bebidas alcohólicas, que ha habido mucha dependencia de psicofármacos, es decir, la gente estaba trapicheando desde los hospitales, pidiendo orfidales a sus médicos de cabecera, es decir, haciendo una serie de cosas que no creíamos que la enfermería íbamos a caer en este aspecto, ¿no? ¿Qué síntomas encontrábamos en el profesional sanitario? Pues hemos encontrado angustia constante, nerviosismo,
falta de concentración, problemas de memoria, sudoración, impaciencia, taquicardias, dolor de cabeza, gente con problemas estomacales, náuseas, diarreas, sensaciones de ahogo. Y ninguna de estas cosas sabíamos si eran síntomas propios de la COVID-19, es decir, porque ya estábamos contagiados, o porque eran propios de ese burnout que tenía el profesional sanitario, ¿vale? Caíamos en la procrastinación, ataques de pánico que han sido, de repente me han mandado una planta COVID, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer, ya no sé ni cómo controlarme el EPI, pierdo los detalles. Es decir, todo esto que nos ha producido una gran fatiga cognitiva. Fijaros la diferencia que hay entre mantener una atención habitual. Todo profesional enfermero, todo profesional sanitario tiene que tener una atención habitual. Es decir, está acostumbrado a estar en un momento arousal, es decir, de tener una capacidad de estar despierto y mantenerse alerta, es decir, ir recogiendo datos del paciente, de la situación, del ambiente, de la familia, de todo. De ahí tenemos que tener también una memoria selectiva, es decir, ser capaces de diferenciar aquellos estímulos relevantes de aquellos a los que tenemos que dar prioridad. Mantener también una atención sostenida, es decir, hay un proceso de mantenimiento del estado de alerta a pesar de la frustración, del aburrimiento, de las muertes que aparecen, de los fallecimientos, de que tengamos que derivar al paciente a la UCI, lo que sea. Una atención dividida, capacidad de atender a más de un mismo estímulo a tiempo y procesar la información relativa a cada uno de ellos. Es decir, esto lo hacemos en la vida ordinaria, y lo consideramos atención habitual. ¿Qué es lo que ha pasado durante la COVID-19? Pues hemos tenido que hacer ya no un arousal, sino un hiperarousal. ¿Estábamos preparados para ello? ¿Acaso estábamos preparados para ello? Luego, además, hemos tenido una serie de momentos a los que hemos denominado FOMO. Es un término que se acuñó en Estados Unidos que ellos le llaman Fear of Missing Out, es decir, miedo a perdernos algo, es decir, conectábamos las televisiones, las radios, comprábamos la prensa, teníamos un miedo a no conocer los procedimientos. Nosotros mismos, desde SUMPAR, desde SEPAR, hemos estado manejando procedimientos, actualizándolos continuamente, filtrábamos archivos. ¿Qué herramienta hemos utilizado? Pues hemos tirado de las redes sociales, hemos tirado del Facebook, hemos tirado del Twitter, hemos tirado del WhatsApp, hemos tirado de todos ellos. ¿Para qué? Para tener que enterarnos de todo lo que había en el mercado y a última hora, es decir, no perdernos nada y quitarnos esa incertidumbre sobre los materiales con los que trabajábamos, conocer el último artículo publicado, conocer la última infografía publicada, porque a lo mejor cambiaban los datos, reconocer aquella información de los bulos sanitarios, de los fake news que hemos dicho antes. Entonces, hemos caído en un estado de hiperarousal. Y esto nos ha llevado a esa fatiga cognitiva por esa carga mental que teníamos, aparte de la carga física. ¿Entendemos por qué se ha generado ese malestar emocional asociado a la COVID-19 en el personal sanitario? Pues entendemos porque ha habido una irrupción de una pandemia, de una pedazo pandemia que ha producido una quiebra en las asunciones básicas de seguridad, que eso es importantísimo para todo profesional sanitario, y nos ha producido desconfianza laboral. Es decir, como hemos perdido esa confianza laboral, hemos perdido el equilibrio emocional, porque es que se nos robaba lo máximo, ¿no? Es decir, nuestra seguridad a la hora de trabajar, sabiendo que sabemos trabajar. Claro, nosotros no permitiríamos a nuestro teléfono que le pase esto, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a permitir que nos pase a nosotros mismos? Pues tenemos que hacer que sea una prioridad, ¿vale? No un lujo el cuidarnos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cosa que es change, hemos dicho, cambia. En caso de que no tengas una salud cognitiva, créate, cambia y procura establecer. Ahora vamos a hablar un poco de las normas, de cómo conseguir esa salud cognitiva, ¿vale? Es decir, cómo evitar caer en esa fatiga cognitiva. Y tenemos aquí un mensaje: crea una vida que se sienta bien por dentro y no una que se te vea bien por fuera, porque los pacientes y los familiares nos han visto bien, aunque nos han visto sufrir, y sufríamos en nuestra casa y llorábamos en nuestra casa, ¿vale? Pero vamos a hacer también que nos cuidemos más y atendamos más. ¿Por qué? Porque esto nos va a durar y nos va a llevar todavía otros 6-9 meses largos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues aprender a controlar esas emociones negativas, ¿vale?
¿Cómo? Pues tenemos un plan de acción, gestionar esa fatiga cognitiva, que en este caso viene asociada a la COVID-19, es decir, tenemos que entrenar en esa flexibilidad psicológica, ¿no? Entonces tenemos que abordar el sufrimiento humano, pero reconociendo las emociones, no solamente las emociones del paciente y del familiar, sino también reconociendo nuestras emociones. Tenemos que adaptarnos para encajar en la sociedad y ayudarnos a salir de ese bache cognitivo-emocional por el que estamos pasando. Es decir, tenemos que adquirir un liderazgo intrapersonal para poder llegar a un liderazgo interpersonal entre personas, ¿vale? Una segunda manera de atajar esta gestión de la fatiga cognitiva es a través de la resiliencia, que todos la vamos a tener que hacer. Es una frase que parecía que estaba ahí, que era el mundo de la psicología, pero ahora la tenemos que incorporar a nuestro ámbito profesional sanitario también. Y es la capacidad para adaptarse con resultados positivos frente a cualquier situación adversa. Y con esto terminamos todo y voy a dejar con un mensaje muy bonito que está ¿dónde está tu pensamiento, la forma de pensar, nos da la fuerza o nos la quita? Si controlas tu mente, controlas tu vida. Este es un detalle, ya sabéis, los que me conocéis, que soy muy amante de la montaña, con lo cual pues me ha parecido importante poner este mensaje y poner a alguien mirando hacia el mar y esperando controlar esa mente y controlar la vida. Muchísimas gracias a todos. Bueno, daos las gracias a los tres. Los temas me han parecido muy, muy interesantes. Nos habéis hablado de atención primaria, que nos ha hablado Ichi de atención primaria, que es el primer paso a contener esta pandemia, que como ya bien lo ha dicho, no lo estamos conteniendo, no sé qué está pasando. Y Jesús también me ha parecido muy interesante el tema, y más ya a nuestras edades, eso que hay que perder el miedo, que tienes toda la razón, y como he dicho antes, esto nos obliga también a reciclarnos. Has hecho una buena reflexión. Y Nerea, pues lo que te digo, tenía muchas ganas de escucharte, pero pues bueno, lo veremos en el vídeo. Y ahora entiendo que me tienen que pasar a mí el chat para que yo haga las preguntas, ¿no? El chat lo tienes ahí una opción. Sí, pero no. Vale, de momento nadie se anima. Yo quería, si yo puedo que no, quería preguntarle a Itziar. ¿Cómo se hace el seguimiento de los pacientes ingresados por COVID desde desde donde estás? A ver, en nuestra organización nosotros tenemos, en principio, el paciente dado de alta, pues dan un aviso a la unidad de transición asistencial de las que me encuentro, y lo que solemos hacer es primero proveer al paciente de toda la medicación que va a necesitar durante el tiempo del confinamiento, que va a necesitar estar aislado durante los siguientes 10 días después del alta, y le vamos a dar la medicación que vaya a necesitar durante esos 10 días. Cuando el paciente convive con más gente en el domicilio, también se le proveen de las mascarillas para que el paciente no tenga, en principio, a ver, él tiene que estar confinado en una habitación, a ser posible con un baño. ¿Qué pasa? Que no todas las casas tienen 2 baños, ni todas las habitaciones tienen uno. Entonces, en el momento que el paciente entra en contacto con alguien del entorno, el paciente se tiene que poner una mascarilla. Nosotros le proveemos de esas mascarillas, o en el momento que vaya a ir a una zona común, no sé, a la cocina, al baño, al salón. Pero la idea es que esté en la habitación, que esté en la habitación lo más ventilada posible y que esté ahí quietito. También lo que hacemos es, le vamos a citar en la COVID seguimiento de la zona que le corresponda, y su equipo de seguimiento lo que va a hacer es llamarle al día siguiente, que si coincide el alta en fin de semana o en viernes, quien le llama es el FAC de la zona. Y lo que van a hacer luego es una llamada a las 48, creo que es al cuarto día, y luego al final del confinamiento. Todo esto si el paciente no tiene empeoramiento. Si el paciente empeora, evidentemente pues, vuelve de nuevo al hospital. Gracias. A ver, otra pregunta que le quería también hacer a Jesús, me ha dejado un poco tocada porque dice que hay que perder el miedo a esto. ¿Qué hay que hacer para perder esa vergüenza? Que yo
casi en algunas palabras casi ni entendía lo que querían decir, qué hay que hacer para para superar esa vergüenza y empezar con esta nueva comunicación. Pues no te miento si te digo que al principio, cuando en el consultorio de Amurrio, que es donde solemos hacer las reuniones, las sesiones clínicas, y nos ponemos un poco al día, y cada vez que yo quería intervenir, se me aceleraba el corazón, me empezaban a sudar las manos, me pasaba de todo. Y era un amasijo de nervios. Y yo decía, joder, es que lo mío no es lo de hablar en público ni hablar para gente. ¿Y qué ha pasado desde entonces hasta aquí? Un montón de exposición. Exposición de forma gradual. Iniciando esa exposición por temas en los que te sientes más seguro, y poquito a poco vas ampliando campo. Tengo que decir que en mi favor juega una baza que no tiene mucho que ver con la enfermería, pero que me ha servido increíble para la enfermería, y es que me gusta tocar la batería. Entonces, empecé con los amigos a tocar en sitios, y es más exposición encima en algo que me sentía mucho menos seguro todavía. Cuando hablo de vacunas o hablo de cómo evitar el contagio, te sientes mucho mejor porque lees mucho más. Y bueno, entonces, a fuerza de exponerme, darme bofetadas y sudar, yo al principio, pues te das cuenta de que llega un día en que dices, jolín, hemos hecho una sesión de RCP con muñecos ahí para un montón de gente. He llevado yo la batuta de toda la sesión y no me ha importado en absoluto. Poco a poco te vas exponiendo. No, si tienes claro lo que quieres conseguir, y es terminar pudiendo comunicar sin que la vergüenza o el miedo te aprisione y se queden las palabras todas aquí metidas y no quieran salir, Sí. Pues poquito a poco, pero sigue exponiéndote, y al final pues pasa que te importa menos. Te importa menos porque no estás tan pendiente de ti, sino del mensaje que quieres transmitir, y ya está. Pues sí, tomaremos nota, porque yo creo que es la mejor forma de comunicarse, y más en los tiempos que nos vienen. Tomaremos nota a pesar de la edad. Muy bien. Claro, la edad yo creo que no es ningún inconveniente. Bueno. De hecho, hay cuentas de Instagramers de 90 y pico años que lo hacen genial. Así que todavía somos muy jóvenes todavía. Seguro, sí, seguro que sí. Bueno, entiendo que Nereari nos escucha, ¿no? Sí, escucharnos. Entiendo que Sí, pero no nos puede contestar, que nos diera alguna pauta a estos enfermeros que estamos ya muy cansados con la pandemia. Lo que pasa es que no nos puede hablar porque no le funciona el micrófono. No nos puede hablar. Bueno, una pena, una verdadera pena, porque sí que el tema de Nerea nos interesaba mucho a todos los que hemos trabajado a pie de cama en la pandemia, que estamos cansados, y pues me hubiera gustado oírla y que nos diera alguna pauta de cómo se puede subsanar ese cansancio. No sé si hay alguna pregunta más. Entiendo que no hay ninguna pregunta más, ¿no? Me están diciendo que pedí a Nerea que nos envíe por chat pues su ponencia. Sí, me imagino que se colgará en la página, ¿no? Eso es, la grabaremos y la colgaremos pegada justo después de este vídeo. Vale, pues eso. Nerea, gracias de todas maneras por haber preparado y por haber estado ahí. Y que, me dicen ideas y consejos que nos dé, es lo que yo le quería pedir, ideas y consejos. Pues eso, Nerea, que nos des ideas y consejos si nos estás escuchando. Y no creo que tenga ninguna pregunta más. Pues con todo esto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando, y a los ponentes, por supuesto, que lo habéis hecho genial, que es un tema muy interesante, a pesar de que parece que es el monotema, ¿verdad? Pero es un tema que nos interesa a todos y mucho. Y que podamos con esta pandemia
de alguna manera pues pararla, entre atención primaria, entre los enfermeros influencer y entre todos, pues que la podamos entre todos parar. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias a todos. Todos por participar y por conectaros.